Estimado joven de cultura que estás viendo este video, si tienes una increíble historia para compartir con nosotros, he creado una página para que puedas hacérmela llegar. Abajo en la descripción te dejo un enlace para que la visites. Y Yael Mendiola nos dice: chiste, ¿por qué entierran a un ladrón 200 metros bajo tierra? Porque en el fondo es bueno. Increíble, Yael, increíble. Y cortesía de Fénix 103082. Hice lo que mi mamá me dijo que hiciera y me vengué. Descargo de responsabilidad. Esta historia no está destinada a menospreciar a las madres solteras ni a las personas con enfermedades mentales. Y sí, amo a mi madre, pero esta fue una historia sobre cómo las cosas pueden volver para morderte. Historia de fondo. Mis padres se divorciaron cuando yo estaba en el jardín de infantes a los 6 años. Mi mamá obtuvo la custodia total de nosotros y sufría de una enfermedad mental. Creo que tiene un trastorno del límite de la personalidad. Y también era una típica narcisista. De todos modos, desde el divorcio siempre nos decía que no era culpa suya que no tuviéramos suficiente dinero para las cosas y culpaba a mi papá. Por ejemplo, si no hubiera nada para desayunar y nos quejáramos, como lo hacen los niños pequeños cuando tienen hambre, ella espetaba: es culpa de tu padre, así que llora con él. Aprendí a no quejarme nunca y a prescindir de ella y pasé mi infancia cuidándola. Mi hermana y yo fuimos entrenados desde que tenía unos 8 años y mi hermana 10 para volver a casa de la escuela y hacer nuestra tarea y limpiar la casa y cuidar de nosotros mismos. Yo no le pido a mi mamá que prepare la cena, la hacía yo mismo, así como todas las tareas del hogar para que mamá no tenga que hacer nada. Suena extraño, pero pensamos que era normal, además de que nos golpearan y nos dijeran a diario que no valíamos nada. Empeoró en mi último año de secundaria. Mi abuela murió unos meses antes de ese verano y mi madre dejó su trabajo y desperdició el dinero que mi abuela le dejó antes de que terminara el verano. Eso fue alrededor de $75,000. Se negó a conseguir otro trabajo y siguió inventando excusas para no trabajar, como necesito un descanso, me duele mi espalda, me lastimé la pierna, etc. Mientras salía a beber con su amiga y actuando como un adolescente despreocupado. Así que pasé mi último año trabajando duro en la escuela, en mi trabajo de medio tiempo después de la escuela y prácticamente cuidando de un niño demasiado grande que se negaba a trabajar o ayudar. Cada vez que se cortaba un servicio público o no quedaba comida en la casa, ella simplemente se quejaba: tienes un trabajo, ¿por qué no puedes pagarlo? Si le menciono el hecho de que mi papá le envió la manutención de los hijos, ella alarde de ese cheque de manutención de los hijos y se reía y se refería a él como el cheque de pago de mamá. Avance rápido hasta cuando estoy a punto de elegir una universidad y mi madre sigue lamentando los costos y por supuesto tiene 0 ahorros en el fondo para la universidad. No podía pagar una universidad privada ya que solo me ofrecieron una beca parcial, así que decidí ir a una universidad estatal a un precio razonable y aún muy respetada. En mi primer año pude balancear el costo de la matrícula y el alojamiento y la comida, ya que vivía en el campus. Ya que el año pasado en la escuela secundaria presenté mis impuestos tan pronto como llegaron los formularios, así que obtuve una cantidad decente de subsidios. Durante mi primer año de universidad casi no pude recibir ayuda financiera para mi segundo año de universidad. ¿Saben por qué? Porque mis formularios de impuestos se enviaron por correo a la dirección de mi casa y mi madre, que era la madre cariñosa y solidaria que era, los destrozó y los tiró a la basura. Me enteré porque mi hermana estaba en casa ese fin de semana y la vio. Mi mamá lo negó y cuando llegué a casa para las vacaciones de primavera y la presioné para que lo hiciera, mintió y dijo que su amiga los tenía, ya que su amiga era contadora pública. Mi hermana llamó a mi mamá por ese engaño al llamar a la amiga que dijo que no tenía ninguna de nuestra información fiscal. Ella estaba muy preocupada y nos dijo a mi hermana y a mí que solicitáramos duplicado de los formularios y que los enviaran a casa y que mi mamá me los enviaría. Mi madre estaba enojada porque habíamos consultado con su amiga y la habíamos denunciado por su engaño. Pero fiel a su palabra, su amiga hizo mis impuestos por mí y mi solicitud de subsidio. Me había ofrecido a pagarle o al menos cuidarla, pero me dijo que estaba bien. Creo que ella sabía que mi mamá era mentalmente inestable y sentía lástima por mí y por mi hermana. En ese punto me enteré de que mi madre no había estado ayudando a mi hermana en absoluto con la matrícula como ella afirmaba, y mi hermana se lo había mencionado a mi padre, quien la había llamado y exigido saber a dónde iba a destinarse la manutención de los hijos. Mi madre insistió en que no le estaba pagando lo suficiente y que por eso no podía ayudarnos. Durante mi segundo año de universidad, mis formularios fueron enviados nuevamente a casa y mi mamá, una vez más, los tiró accidentalmente a la basura. Tuve que solicitar un duplicado de los formularios de mi trabajo de verano, no solo una, sino 2 veces porque ella seguía tirándolos a la basura. Presenté mi declaración de impuestos tarde ese año y como resultado mi solicitud de ayuda se presentó tarde, por lo que no pude obtener la cantidad total que recibía antes. Cada vez que me quejaba con ella por el dinero o la falta de comida en casa era: quéjate con tu padre. Bueno,
El verano antes de mi tercer año estaba agotado de aguantar tantas porquerías de mi madre. Trabajaba a tiempo completo durante el verano y ahorraba tanto como podía, pero ella se negaba a ayudar en absoluto mientras yo estaba en casa con comida y cualquier otra cosa. Estaba enojada porque en lugar de pagar la factura del teléfono para poder hacer llamadas a larga distancia a sus amigos en línea y pasar todo el día en salas de chat, esto fue cuando teníamos acceso telefónico, tuve la audacia de gastar mi dinero duramente ganado en un teléfono celular y pagar la factura yo mismo. Ella les dijo a todos que debería abandonar la escuela porque no me esforzaba lo suficiente, cuando en realidad estaba en el programa de honores, y que jugaría mártir con todos sus amigos acerca de que era tan difícil cuando tienes hijos en la universidad, comen fuera de la casa y acuden a ti solo por dinero. O sea, la tipa era súper descarada. Al fin del verano había ahorrado $1000, pero la escuela no me dejaba mudarme al dormitorio a menos que pague el 50% por adelantado, lo que cuesta unos $10,000. No sabía qué hacer, ya que durante todo el verano de la universidad me había dicho que estaba bien y que luego el día de la mudanza me dijo que no podía mudarme al dormitorio. Llamé a mi papá ya que estaba muerto del pánico. Él habló con alguien y accedieron a darme 24 horas. Me mudé al día siguiente y mi papá apareció a primera hora con un café y una dona para mí. Y me dijo que no me preocupara, él iba a arreglar esto de una vez por todas. Fuimos de oficina a oficina en el campus y él firmó un préstamo que luego pagó por mí. Y luego pagó el saldo de mi matrícula porque el préstamo no lo cubría. Luego me invitó a almorzar y me dijo la verdad. Mi mamá nunca ayudó a mi hermana con la matrícula. Mi hermana se había graduado el verano anterior de mi tercer año de universidad. Mi hermana lo confirmó más tarde. Pero no le sorprendió que mi madre hubiera mentido. Mi papá había firmado un préstamo para ayudar a mi hermana, que luego pagó por ella. Y mi hermana pudo obtener una beca y trabajar en cooperativa para pagar sus últimos 2 años. También me advirtió que mi madre no estaba tan mal. Como parte del acuerdo del divorcio, tenía que pagar la hipoteca y los impuestos a la propiedad de nuestra casa, y aunque mi hermana ahora estaba sola, todavía le pagaba la misma cantidad de manutención, de aproximadamente unos $2000 al mes, a pesar de que vivía en el campus durante el 75% del año y mi mamá no me dio ni un centavo. Solo para darle una aclaración, mi matrícula, alojamiento y comida antes de que comenzáramos ayuda financiera era de $15,000 al año. Por lo que ella podría haberme ayudado fácilmente con la escuela desde que comenzó la ayuda financiera cuando pude obtenerla. El saldo era normalmente unos $6,000. Me dolía pensar que mi madre solo vivía de la manutención de hijos y constantemente me hacía sentir culpable por querer algo o no poder satisfacer todos sus caprichos. Se enojaba porque yo no volvía a casa los fines de semana para ayudarle a limpiar la casa en la que no vivía. Pensé en lo mal que me hizo sentir al crecer y me hizo sentir inútil cuando de hecho, si no hubiera sido por mí o por mi hermana, no habría tenido un techo sobre su cabeza después del divorcio. Me pide que le conceda acceso a mi cuenta para que pueda probar que mi madre no estaba pagando la universidad y que yo sí. Me preguntó cómo me sentiría si él se ocupara de la universidad en lugar de pagar la manutención de los hijos de mi madre. Me sonó bien, incluso me dijo que podía pasar mis descansos en su casa en lugar de en la casa de mi madre. Llamé a mi mamá y le dije que mi papá se había ocupado del problema y que ella no tenía remordimientos. Me dijo que era culpa mía por no planificar mejor mis finanzas y por malgastar mi dinero durante todo el verano. Me hice el tonto y dije que tenía razón, pero señalé que había hecho lo que me dijo que hiciera y me quejé con mi padre. Un mes después, mi mamá me llamó cabreada. Mi papá había hablado con los tribunales e iba a haber una audiencia en su caso de divorcio. Mi papá había demostrado que mi mamá no había estado pagando la matrícula de la universidad, ni la mía ni la de mi hermana. Y esa era la razón por la que mi papá estaba obligado a pagar la manutención de los hijos hasta que yo terminara la universidad. Como vivía en el campus, no tenía sentido pagarle la manutención de los hijos cuando no vivía en casa la mayor parte del año, y ella no me daba ni un centavo. Mi papá le dijo al juez que con gusto me pagaría para terminar la universidad, pero que ya no le pagaría a mi mamá la manutención de los hijos, ni pagaré la hipoteca de la casa. Si mi mamá no quería hacerse cargo de la hipoteca, podría vender la casa y yo podría vivir con él durante mis descansos. Mi mamá se estaba volviendo loca por esto y me llamaba egoísta. Solo le recordé que mi matrícula debe costar mucho más de lo que ella recibió en manutención infantil, ya que nunca pudo ayudarme con los costos de la escuela. Ella seguía haciéndome sentir culpable por mi egoísmo porque no pudo ir a la universidad inmediatamente después de la secundaria y por cómo nunca llegó a tener 4 años de universidad sin preocupaciones. Le señalé que ella no había trabajado desde que mi abuela murió hace unos 3 años y que yo trabajaba y asistía a la escuela en ese momento mientras ella vivía una vida sin preocupaciones. Ella sacó una nueva en este punto. Trató de vengarse de mi papá no pagando los servicios públicos de la casa para que pareciera que se necesitaba dinero. Luego me dijo que la luz y el agua estaban cortadas, así que si quería volver a casa para las vacaciones de invierno necesitaba ayudarla. Se había mudado con su novio en su condominio. Solo le dije que yo la echaría de menos, pero que iría a casa de mi padre para las vacaciones de invierno. Estaba enojada y lloró por lo egoísta que era yo por no querer volver a casa en Navidad. Nota al margen. La Navidad anterior, mi regalo fue tirar muchas de mis pertenencias personales. ¿Por qué?
Mi mamá estaba enojada conmigo porque no quería volver a casa un fin de semana para ayudar a limpiar, porque para llegar a casa tuve que tomar 2 buses, 2 trenes, gastar unos $20 por trayecto y esperar a que ella, con suerte, se acordara de recogerme en la estación del tren, que estaba a unos 20 minutos en automóvil para ella, después de haber viajado durante 4 o 5 horas porque tenía exámenes finales, y le dije que ayudaría a limpiar una vez que llegara a casa para las vacaciones de invierno. ¿Cuál fue su respuesta? Ella tomó todas mis cosas, las tiró en cajas y las puso en el jardín delantero. La mayoría de mis cosas se destruyeron al dejarlas bajo la lluvia. Le dije a mi mamá que iría a visitarlo durante mis vacaciones de invierno una vez que reconectara los servicios públicos. Le conté a mi papá lo que estaba pasando y él dijo que él, mi madrastra, mi hermanastro y mi hermana estaban encantados de que me quedara con ellos durante las vacaciones de invierno y que él también puede conseguirme un trabajo en su oficina para las vacaciones de invierno. También llamó a mi mamá y le recordó que la manutención de los hijos no se había detenido y que iban a alistar la casa en unos meses. Así que, ¿qué era esa tontería sobre los cortes de los servicios públicos? Ella estaba enojada, pero mágicamente apareció el dinero para volver a conectarlos. Esa primavera, mi padre oficialmente por la corte se hizo cargo de mi matrícula universitaria e incluso se aseguró que obtuviera mi subsidio financiero completo, ya que había recogido los formularios impuestos para mí y mi madre perdió la manutención de los hijos y el juez le dijo que era mejor que cooperara con la venta de la casa y se mantuviera al día con la factura de los servicios públicos, etc., para que se vendiera. Su novio se mudó con ella hasta que la casa se vendió y ella se mudó a otra zona horaria. ¿Y saben algo? Era más barato para mi papá pagar los costos de la universidad que pagar la manutención de los hijos. En resumen, mi mamá abusó de mí y me explotó y yo me vengué haciendo que ella perdiera la manutención de sus hijos y la renta gratuita haciendo lo que me dijo que hiciera durante años, quejarme con mi padre. Sin arrepentimientos. Algunos de ustedes han preguntado, ¿están mejor las cosas ahora? Y depende de lo que quieras decir. No soy tan cercano a ella como lo soy con mi padre y mi madrastra, a quienes me acerqué más después de la universidad y todavía soy cercano hasta el día de hoy. Pero todavía tengo una relación, entre comillas, con ella. Hablamos, pero he aprendido a no confiar en ella porque me decepcionará. Es decir, hace un par de años se suponía que nos encontraríamos para mi cumpleaños y ella me dejó plantado. Ahora no lo incluyo en absoluto cuando planeo cumpleaños o vacaciones. Y algunos han preguntado cómo nos trató al crecer. Ella no fue 100% mala, pero sus malos momentos fueron bastante malos. De acuerdo, he conocido a mucha gente que lo ha pasado peor, así que trato de recordar eso. Después de la universidad estaba tratando de sacar las mismas cartas de lástima que tenía cuando yo estaba en la escuela. Esta vez estaba tratando de convencerme de que me mudara de Nueva Jersey a Tennessee. Se había mudado antes de mi último año de universidad a una zona horaria diferente y ni siquiera se molestó en decírmelo a mí o a mi hermana. Simplemente se fue. Le dije que vería si podía conseguir un trabajo y consideraría aceptar su oferta de vivir en una habitación de invitados temporalmente. Ella enseguida empezó a ponerme en un viaje de culpa y colgué. Luego llamó a mi hermana y se quejó de que tenía una hija que no quiere cuidarla. Mi hermana y yo nos reímos de eso y ni siquiera tenía unos 50 años, estaba perfectamente sana y se negaba a trabajar. De ninguna manera iba a mudarme y cuidar de ella. Prácticamente pasó la mayor parte de mi vida adulta entrando y saliendo de hospitales psiquiátricos y tratando de convencernos de qué o que queremos vivir con ella o que queremos que ella viva con nosotros. Se mudó a la antigua casa de mis abuelos en Filadelfia. Ellos fallecieron hace años. No se mantuvo al día con las reparaciones y tuvo que venderla por lo menos de lo que ella creía que valía. Terminó quedándose en varias habitaciones de huéspedes familiares y siguiendo con excusas para no trabajar y finalmente terminó en el hospital y luego en un albergue. Y ahora vive en viviendas subsidiadas. Es un lindo apartamento y es como estilo loft, pero adivinen qué, todavía se queja de lo mal que está y de que nadie quiere acogerla. ¡Ja! Gracias. Sé que crecí en una situación menos que perfecta, pero siempre me recuerdo que hay muchos otros que la han pasado peor. Al menos yo tuve a mi padre y a mi hermana, y que pasar por algo así me enseñó a ser fuerte y a confiar en mí mismo. Si te gusta el contenido que realizamos en este canal, te invito a que lo compartas con tus amigos para que ellos también disfruten de estas increíbles anécdotas. Yo soy Filo y te mando un saludo, un abrazo y cuídate el dulce.